días. Quiero presentar el tema de la sesión quinta de La virtud del egoísmo. En esta ocasión vamos a hablar del capítulo 4 de La virtud del egoísmo, llamado El conflicto de intereses entre los hombres. Y tenemos con nosotros a un gran amigo objetivista, empresario, conferencista y amante también de las ideas de Ayn Rand, Diego López Colombo. Así que, Diego, te doy la bienvenida. ¿Estás por aquí? Aquí estoy. Hola, Diego, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar presentar este capítulo sumamente interesante y didáctico de La virtud del egoísmo. Así que te doy la bienvenida y te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, no, agradecido soy yo. Muchísimas gracias por hacer todo lo que hacen con las ideas de Ayn Rand y con todo lo que ella nos ha dejado. Así que, bueno, un poco la idea es hacer una breve presentación, quizás esquemática del capítulo, y después por ahí intercambiar un poco las dudas o opiniones al final, y tratar de hacerlo lo más dinámico posible. Obviamente, María, lo que quieras ir puntualizando o alguna cosa que te parezca que valga la pena decir en ese momento, no hay ningún problema. Voy a pasar a compartir un breve PowerPoint. Díganme si se está viendo. Sí, se ve perfecto, ahí? Diego, se ve bien. Sí. Ok, bueno. Bueno, como siempre, Ayn Rand desmenuza los temas en forma impecable, muy didáctica. Yo voy a seguir el hilo del capítulo, que es verdaderamente una clase de argumentos y conceptos profundos que además muestran en todas sus palabras ejemplos concretos de su filosofía, y hace un poco la diferencia entre, bueno, conflictos de intereses entre hombres, que es el capítulo, pero también habla fundamentalmente de los conflictos de intereses entre los hombres racionales, haciendo un poco la diferencia entre hombres que se guían por la filosofía quizás tradicional, que lamentablemente no es el objetivismo, es decir, estamos llenos de bastante irracionalidad. ¿Qué significa en términos generales para Ayn Rand ser un hombre racional? Significa ser una persona que está con los pies en la tierra, en la realidad, que no pretende ir más allá de lo que puede, y que todos sus valores los basa en cuestiones reales, concretas, y que no tengan, como se llama, contradicciones. Los ejemplos básicos que normalmente se plantean en este tipo de dilemas, por ejemplo, es dos hombres interesados en el mismo trabajo, eventualmente también dos hombres interesados en una misma mujer, o en distintos tipos o dos empresarios interesados en el mismo mercado. Y todo ese tipo de cuestiones que surgen a raíz de la vida en sociedad. Ella dice que para entender esta cuestión, que parece de alguna manera un poco simple, en realidad hay en juego una serie de conceptos bastante complejos, y ella resalta estos 4 conceptos interrelacionados, que tiene que ver con la realidad en general, es decir, una cuestión metafísica en términos filosóficos, con el contexto en el cual se establecen esos intereses, la responsabilidad y el esfuerzo. Respecto de lo que es la realidad, obviamente un ser racional es un ser que está bien parado en la realidad, y normalmente, a diferencia de lo que son personas no racionales, o quizás personas que no se han detenido a reflexionar sobre el tema, un ser racional
tiene un desencadenante quizás de 4 o 5 conceptos que de alguna manera son estos, es decir, sus valores, los valores que persigue, los valores que considera valiosos, valga la redundancia, no son valores caprichosos, sino que provienen del juicio de su mente, es decir, provienen de su capacidad racional. Es decir, no solamente tiene valores, sino que también entiende cuáles son los fundamentos de sus valores. En función de esos valores, elige deseos o tiene deseos basados en sus valores, y por lo tanto se propone metas, que las metas no son ni más ni menos que valores que se hayan escogido. Sus intereses, en definitiva, son intereses que dependen de las metas que elige. Es decir, que todos estos conceptos están interrelacionados, a diferencia de lo que puede ser una persona que no tenga esto tan en claro, que pueda tener quizás deseos desconectados de sus valores, o que sus valores no tengan para él un fundamento, o desconozca de dónde vienen esos valores que él persigue, y por lo tanto mucho menos va a tener metas racionales si no tiene valores convalidados mediante la razón. Y en cuanto a los deseos en particular, podemos decir que para un hombre racional los deseos, o como se los suele llamar normalmente, sentimientos o emociones o anhelos, no son herramientas de cognición. Significa que el hecho de que yo desee algo no me está diciendo nada respecto de lo que es la realidad, no me está dando una guía para manejarme en la vida. Es decir, que yo tenga un deseo, por más profundo que sea, no me sirve simplemente por el hecho de ser un deseo para orientarme o para guiarme. Es decir, que un deseo no constituye en sí mismo un criterio de valor, y que no constituye un criterio válido para sus intereses. Es decir, no es que un ser racional no tenga deseos, sino que lo que tiene son deseos de los cuales conoce perfectamente cuál es su origen, no son deseos en el aire, digamos. Respecto de las metas son valores específicos que busca, es decir, una vez que interpreta cuáles son los valores que esa persona desea o sostiene como valores, y que conoce sus causas, su guía son sus pensamientos, no sus deseos o sentimientos. Es decir, que los deseos no los considera un factor primario, es decir, no persigue metas simplemente porque las desea. De alguna manera esos deseos tienen que ser validados mediante argumentos racionales, es decir, tienen que ser reales, tienen que ser alcanzables, etc. Y una vez establecidos sus deseos y sus metas, puede establecer los intereses que otra vez los detecta mediante su proceso de raciocinio, sabe lo que es que toda cuestión contradictoria es imposible, es decir, no persigue intereses contradictorios, y no sostiene o valores o metas en forma contradictoria. Yo diría que la línea fundamental de un ser racional es entender de que las contradicciones no existen, y por lo tanto no pueden ser el origen de ningún deseo, de ninguna acción, de ningún valor, y de alguna manera lo único que puede ayudarlo a determinar si algo es contradictorio es su análisis racional. Y por el contrario, la irracionalidad es una mentalidad que vive de alguna manera en forma contraria, vive en un perpetuo conflicto de intereses. Es decir, los intereses sí pueden ser conflictivos. ¿Por qué? Porque no tienen una raíz racional, no están basados todos en la realidad, y no solo tiene intereses propios, intereses contrapuestos o conflictos de intereses propios, sino que también tienen los conflictos de intereses con los demás. Y sus intereses están en conflicto con la propia realidad. Es decir, el primer conflicto que tiene una persona
cuyos deseos, o que se guía a través de sentimientos o de emociones, el primer enemigo que tiene es la realidad. Si esos deseos o emociones o metas que se proponen no son posibles, entonces es una persona que por lo pronto tiene un conflicto con la realidad. Con lo cual, digamos que la línea relativamente segura para un ser racional es usar su mente, tener valores racionales, validar sus deseos, seleccionar sus metas en función de eso y sus intereses. Y el segundo punto es el contexto. El contexto tiene que ver con el alcance, con todo lo que rodea a esa persona. Somos seres limitados, con lo cual no podríamos estar deseando cuestiones que estén fuera de nuestro alcance. Intentamos resolver dentro de nuestro contexto toda posible contradicción, no perseguimos deseos fuera del contexto, consideramos a los intereses en términos de toda una vida, es decir, no actuamos tramo por tramo según el deseo o la conveniencia del momento, digamos, sin tener en cuenta el futuro, o no actuamos exclusivamente teniendo en cuenta el futuro sin importarnos quizás el presente, que serían los dos vicios de no tener en cuenta todo el tema integral de una vida completa. Tampoco tiene deseos divorciados de los medios de que dispone. Eso es una cuestión que quizás acá en un ejemplo que alguna vez lo he comentado, no sé por qué, pero yo toda la vida nunca me interesé, por ejemplo, por vehículos que no puedo comprar. No me interesa analizar o ser un experto en, qué sé yo, en los últimos modelos de Ferrari, porque están absolutamente fuera de mi alcance. Me parece una pérdida de tiempo, a menos que tenga algún otro tipo de utilidad. Pero un poco se refiere a eso, es decir, enfocarnos en los deseos o en las metas que sí están, cuyos medios para disponer están a nuestro alcance. Sabe qué condiciones son necesarias para alcanzar sus metas. Es decir, no solamente tiene deseos o metas racionales, sino que son alcanzables y que esa forma de alcanzarlos también las posee, es decir, tiene los medios para poder alcanzar. Vive absolutamente dentro de la realidad y de lo posible. La otra cuestión es el tema de la responsabilidad. Esto tiene un poco que ver con la mentalidad, digamos, no objetivista, que sería la mentalidad un poco más colectivista, o si se quiere, de izquierda, que así como normalmente la izquierda, que tiene una base filosófica mística, y toda la gente que opina sobre economía, por ejemplo, considera que los bienes son limitados, por lo tanto, si alguien gana, otro pierde, no entienden de producción, no entienden de que los valores hay que producirlos, hay que conseguirlos, hay que perseguirlos, hay que crearlos. Un poco el hecho de la responsabilidad significa eso, significa entender de que los medios que tenemos o que debemos tener para perseguir nuestros intereses, debemos contar con ellos. Y si contamos con ellos, nuestros intereses podemos crearlos, no tenemos que robárselos a nadie, no son limitados, en general no es un número limitado, sino que podemos generarlos. Y en definitiva, también tenemos que crear o tenemos que poseer las metas, los medios para conseguir esas metas. Por ejemplo, para conseguir un empleo necesitamos tener las aptitudes que ese trabajo requiere. No alcanza con decir que mi interés es presentarme en ese trabajo y ganar. La pregunta también es, ¿tenés los medios, tenés el conocimiento, sos apto para ese trabajo? Cuestión que muchas veces se pasa por alto, y por lo tanto
si no fuera así, antes de pensar que no le dieron el trabajo, quizás debería pensar qué le hace falta para tener los medios y las actitudes necesarias. Lo mismo para el amor, ella siempre mezcla y lo hace bien todo lo que son cuestiones materiales, es decir, valores materiales y también el valor sentimental o el amor, porque ella tiene una frase que obviamente el amor, como todo valor, debe ser ganado, con lo cual también uno debería descubrir qué es el amor y qué valores requiere tener para ganar el amor de los demás o de una persona en particular. Y el tercer ejemplo, para ser rico debe conocer los medios y las acciones y las condiciones para alcanzar la riqueza. Fíjense que normalmente siempre pensamos que tenemos que ser más ricos, que hay mucha injusticia en el mundo o lo que sea, pero quizás no muchas veces enseñamos o tenemos en cuenta que para ser rico hay que tener ciertas conductas, ciertos pensamientos, cierto conocimiento, y de hecho creo que muy escasamente en la educación que recibimos en nuestras escuelas totalmente administradas por el Estado, yo creo que en ningún caso le enseñan a un chico ni de secundaria cuáles serían las características para ser rico, ¿no? Pero en definitiva todos esos ejemplos son similares. Y el cuarto punto que ella desarrolla es el tema del esfuerzo. Un hombre racional sabe que para alcanzar sus metas solo puede hacerlo a través de su propio esfuerzo, es decir, no intenta arrebatarle nada a nadie, sabe que es autónomo en ese sentido, sabe que todos los valores no existen en cantidades limitadas para ser repartidos, sino que los valores se crean, es decir, que todos los beneficios deben producirse, que la ganancia de un hombre no significa la pérdida de otro. O sea, es el mismo concepto que se aplica quizás a la economía liberal comparada con la economía socialista, donde todo pensamiento es antagónico, donde las políticas económicas del socialismo o del capitalismo son antagónicas, fundamentalmente por ese concepto, ¿no? La idea de que cuando alguien gana, alguien pierde, de que cuando alguien es rico, alguien es pobre, etcétera, etcétera. Por eso se lucha tanto contra los ricos y por eso se entra en tantas contradicciones. Todos esos temas están subyacentes, digamos, en todo esto que estamos explicando. Después, otra cosa por ahí importante es saber que una persona que tiene una empresa o un emprendimiento necesita clientes, pero no necesita un cliente en particular, no necesita un empleado en particular, no debería necesitarlo, es decir, los recursos que puede necesitar o que puede pretender en general no están en conflicto con los demás, inclusive esos recursos, en el caso de un empleado, lo puede crear, lo puede formar, y si en definitiva no consigue clientes, no es que perdió nada respecto a lo que podría haber obtenido, sino que simplemente quizás está ofreciendo algo que no tiene valor, o que no tiene valor por lo menos para la gente que él pretende. Si encuentra una competencia, un ser racional la enfrenta, y punto, no la considera una amenaza. Sabe que no vive ni de la suerte, ni de una oportunidad particular, o de los favores de nadie, que en el fondo su actuar va a tener tarde o temprano sus frutos, porque está dependiendo de su propia capacidad y de su propia inventiva para poder crecer, y que el crecimiento es algo que irá tarde o temprano. Fíjense ustedes que también hay una frase que me gusta muchísimo de Ayn Rand, que cómo considera el dinero, en algún, no sé en qué libro por ahí lo dice, que nadie puede ser menos que su dinero. Eso significa que de alguna manera una persona actuando de determinada manera va a tener siempre un nivel de éxito determinado. Si hoy tomamos a cualquier millonario exitoso del mundo y por alguna razón se queda sin dinero,
absoluto, les puedo asegurar que en un par de años esa persona vuelve a tener prácticamente su mismo estatus, digamos, económico, porque en el fondo el que vale es la persona. Cuando uno finalmente hace cuestiones que vale, a la larga termina obteniendo sus réditos. Y lo mismo pasa al revés. Si le podemos regalar una fortuna a alguien y esa persona, si no está capacitada o educada o filosófica o económicamente para manejar esa fortuna, sin duda la va a perder y hasta es muy probable que sea contraproducente. Por eso también regalar dinero es algo que no sirve más que para paliar a muy cortísimo plazo alguna necesidad, y mucho menos hacerlo en forma generalizada. El hombre racional no considera ningún valor o meta como irreemplazable. Las únicas personas irreemplazables son aquellas a quienes ama. En definitiva, hay algunas otras cuestiones más que son quizás destacables. Ahora vamos a ir cerrando como para entrar en debate y en temas un poco más prácticos. Se sabe que un hombre racional sabe que no tiene conflictos de intereses con otro hombre racional, ni siquiera en el amor. Y ahí, bueno, ahí ella desarrolla todo un tema y termina con esta frase que dice: aún en el amor, en la forma más exclusiva de amor, que sería el amor romántico, es decir, no es una cuestión de competencia. El eventual perdedor nunca podría haber obtenido lo que ganó el vencedor. Y bueno, y cerrando esta charla relámpago, abriendo un poco la charla para preguntas y respuestas, para comentarios, para intentar desmenuzar y comprender un poco más todos estos conceptos, cierro con esta frase que me pareció muy interesante, que además es la frase que cierra el capítulo. Dice: en una sociedad carente de libertad no existe para nadie la posibilidad de perseguir interés alguno. Nada es posible en ella excepto una gradual y general destrucción, que es lo que ocurre en las sociedades que no son libres. Hasta ahí la exposición didáctica, digamos. Gracias, Diego. Si quieres dejar de compartir pantalla. Y si eran 30 minutos, llegamos justo. Perfecto, muy buen resumen del capítulo, un capítulo súper interesante. Si querés podés dejar de compartir pantalla, así damos la opción a la gente también que se muestre por aquí. Ahí está, perfecto. Bueno, pueden ir preparando sus preguntas, sus comentarios. Si no están de acuerdo con partes del capítulo, no pretendemos que estarlo, así que la idea es que podamos conversar un poco sobre todos los conceptos que fuimos viendo hoy. Así que pueden levantar la mano o también escribir sus preguntas aquí en el chat. Voy a empezar yo con, más que nada para que analicemos un poco esto, ¿no? En la parte del capítulo donde habla del contexto, voy a leer una frase que a mí me parece fundamental. Dice: un hombre racional, y acá se refiere claramente a un hombre racional, ve sus intereses en términos de una vida entera y elige sus objetivos de acuerdo con ello. Significa que él no vive su vida a corto plazo ni que va dando tumbos de un lado para otro como un vagabundo. Significa que él no considera ningún momento como desgajado del contexto del resto de su vida y que él no permite ni conflictos ni contradicciones entre sus intereses a corto y a largo plazo. Él nunca pierde de vista el hecho de que su vida tiene que ser un todo integrado y él no se convierte en su propio destructor al perseguir un deseo de hoy que destruirá todos sus valores de mañana. Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Porque uno a veces piensa, y acá creo que a veces surge un error o una confusión de lo que es el interés propio a diferencia de lo que es el deseo momentáneo, ¿no? Que el interés propio no necesariamente es lo que yo considero que es interés propio. Ahí vi la foto de la chica comiendo como una gula los tallarines y que digamos, ves esa escena y lo que puedes pensar, esto objetivamente no puede ser su interés propio, no puede ser algo bueno para ella.
Entonces, me parece que hay una diferencia clara entre lo que es el interés propio, que es algo objetivo y que no necesariamente uno lo persigue. Uno habla de interés y dice, es lo que si a mí me interesa necesariamente tiene que ser bueno. Y yo creo que en realidad lo que dice, no necesariamente lo que uno persigue es objetivamente bueno. Y el tema del deseo, que el deseo sí puede ser bueno o malo y puede ser momentáneo, pero un poco lo que me parece que ellas explican esta frase es que los deseos momentáneos, digamos, deberían estar coordinados o en relación a nuestras metas de largo plazo y no solamente a tratar de satisfacer una necesidad o un capricho del momento. Es algo así, digo, no sé si podés por ahí profundizar un poquito más en este tema. Sí, yo creo que siempre el tema del corto plazo, mediano plazo y largo plazo es algo que hay que tener en cuenta y que muchas veces se deja de tener en cuenta. Es decir, uno tiene que tener un plan de vida para toda la vida, digamos. Por supuesto que uno no sabe si va a vivir 60 años, 100, 200. Pero su plan de vida no puede agotarse la semana que viene, ni tampoco puede vivir sacrificándose para disfrutar después de los 100. En definitiva, siempre la visión del mediano plazo, del corto plazo y del largo plazo tienen que estar presentes. Porque muchas veces las decisiones, porque uno cuando intercambia valores, en el fondo es un intercambio de por lo menos 4 cosas. Dos alternativas y cada alternativa algo que obtengo y algo que tengo que dar, con lo cual son en definitiva 4 elementos los que se presentan en la disyuntiva más básica, ¿no? Si yo tengo 2 alternativas, que es quedarme este fin de semana o el viernes y sábado a estudiar porque tengo un examen el lunes, o irme con mis amigos sábado y domingo a algún lado. Entonces yo tengo 2 alternativas y cada una tiene sus pros y sus contras. Y esas pros y contras, muchas son a corto y mediano o largo plazo. Con lo cual, cualquier decisión que uno tome tiene muchas variantes, 4 elementos y además el tiempo. ¿Cuándo quiero ese valor? ¿Lo quiero ahora? ¿Estoy dispuesto a sacrificar un valor de ahora por conseguir un mejor valor el día de mañana? Etcétera. Por lo tanto, digamos, no tener en cuenta eso sería un gran error, ¿no? Perfecto. No sé si hay preguntas todavía, si no, sigo yo con una y los invito a animarse y a levantar la mano. Y no necesariamente tienen que hacer comentarios, pues preguntas pueden hacer comentarios también. Yo tengo un párrafo que también me gustaría resaltar, que sería el párrafo contrario. Como digo, este capítulo y casi todas las cuestiones a analizar filosóficamente tienen las dos facetas, ¿no? Analizar lo que se haría objetivamente y analizar qué es lo que ocurre cuando alguien actúa no objetivamente, y prácticamente podrían ser sinónimos objetivamente a racionalmente y irracionalmente. Y acá hay un párrafo que habla justamente sobre lo contrario. ¿Qué ocurriría o qué ocurre entre personas que no son racionales, que es lo que ocurre en el 90% de la sociedad, porque lamentablemente el objetivismo es relativamente joven, con lo cual no se enseña objetivismo y por lo menos la gente no tiene la alternativa de ver el contraste entre ser racional y no serlo, y no digo que sea en grado 0 o grado 100, hay porcentajes también, ¿no? Pero acá hay un párrafo que habla sobre la irracionalidad, y dice, únicamente entre las personas irracionales, a las que solo motiva la emoción, y cuyo amor se encuentra divorciado de toda norma de valoración, pueden existir rivalidades. Es decir, únicamente entre personas irracionales pueden existir rivalidades, conflictos accidentales y elecciones ciegas. Pero entonces, quien quiera que gane no gana mucho. Entre aquellos que son motivados solo por la emoción, ni el amor ni ninguna otra emoción puede tener significado alguno. Es decir, el irracional lucha por cosas que siente, que no conoce el origen de lo que siente,
y tampoco está muy seguro de que si consigue eso que desea, sea bueno para él. Y además se siente en un mundo donde todo es conflictivo y donde yo tengo que ganar algo a costa de los demás. Y ese es el mundo en el que creen que se mueven. Inclusive, bueno, la moral que nos enseñan que por un lado está hacer lo correcto y por otro lado está hacer lo que te conviene. Y eso es algo de la historia de la humanidad. Creo que Ayn Rand debe haber sido prácticamente la primera pensadora que unió las dos cosas y te dice, no, lo que te conviene es lo moral. Es decir, no tenés que elegir en la vida entre lo moral, lo aburrido, lo teórico o lo práctico y lo que te sirve. Todas esas cosas van de la mano. Entonces me pareció muy bueno esta síntesis de este capítulo, este fragmento que habla sobre que nada uno tiene que ganar si todo lo que piensa que necesita tiene una base del deseo que no se sustenta en nada, digamos. Hay una frase justamente que tiene ella que no está en este capítulo, pero cuando leí el capítulo me acordé de esta frase y finalmente la encontré. Sinceramente no me acuerdo de qué libro es, pero ella dice, nunca encontré belleza en anhelar lo imposible y nunca encontré lo posible fuera de mi alcance. Eso es un poco resume también el capítulo, ¿no? Tener los pies en la tierra de qué es lo que realmente uno puede alcanzar y uno puede hacer para lograr alcanzar esas cosas. Y al mismo tiempo no estar anhelando cosas que uno no puede conseguir y que en el fondo tampoco por eso mismo pueden ser necesariamente, objetivamente buenas para uno. Yo eso lo sí. resumo en mi vivencia personal, que no miro vidrieras que no puedo comprar. O por lo menos hasta que uno no pueda comprarlo, después uno las puede mirar. Las tendré como algo que sé que existe, nada más. Hay un tema ahí que yo también veo relacionado con esta, un poco la idea generalizada que hay, sobre todo en América Latina, pero creo que ya es un tema bastante mundial de el tengo derecho a algo, por el simple hecho de vivir o de existir o de haber nacido, tengo derecho a un trabajo, tengo derecho a ser amado, tengo derecho a ser feliz, tengo derecho a X posesiones materiales, ¿no? Y ahí yo también creo que comienza un poco el conflicto de intereses, porque yo tengo derecho a algo, pero no hago el proceso racional de decir, bueno, ¿cómo puedo hacer para lograr esto? Si no simplemente tengo derecho, eso significa que alguien me lo tiene que proveer. Y si alguien me lo tiene que proveer, ahí también es donde comienza el conflicto de intereses, ¿o no? Porque, digamos, la otra persona por ahí quiere trabajar para sí mismo y no para proveérmelo. Entonces, ¿ves que ese conflicto de intereses puede nacer también por el hecho de pensar que uno necesariamente tiene derecho a algo, pero no hacerle el proceso intelectual o racional necesario para ver cómo uno puede alcanzar eso? Y para tener en cuenta incluso que a veces esos valores que uno quiere alcanzar no necesariamente dependen de mí, porque el hecho de que yo, suponete, aplique a un trabajo, obviamente es importante que yo haya hecho todo lo necesario para merecer ese trabajo, pero también puede pasar que mi jefe en particular o mi futuro jefe esté buscando una cualidad en particular que yo no necesariamente poseo ni voy a poseer, entonces no está dependiendo solamente de mí ese trabajo. No sé si me mezclé un poco los temas, pero no sé si tenés algún comentario para hacer al respecto sobre este tema del derecho a algo que alguien me lo tiene que proveer, si eso al mismo tiempo genera este conflicto de intereses entre las personas. Es un poco el tema que ella toca en el capítulo, en la parte que habla de la responsabilidad. Es decir, si vos querés algo, tenés la responsabilidad de crearlo para vos, de buscarlo para vos, y en definitiva no es algo que le vas a arrebatar a nadie, sino que está en vos. O sea, las cosas dependen más de nosotros de lo que nosotros pensamos. Por eso es tan grave la mala enseñanza que recibimos, o la falta de enseñanza que recibimos de estos conceptos, que en el fondo para mí son como música para los oídos, ¿no? O sea, en el fondo el objetivismo creo que son todas buenas noticias, ¿no? Esas cosas que vos pensabas que te faltaban dependen de vos. Si vos pensabas que había conflictos con otras personas, no los hay. Y también creo que hay dos
hay dos cuestiones que rozan un poco. Yo creo que la gente se ha dado cuenta de muchas de esas cosas, y voy a decir algo que es un pensamiento propio. Creo que hay gente que se ha dado cuenta de que en el fondo, haciendo las cosas bien, y trabajando duro por lo que uno busca, etcétera, etcétera, hay gente que a eso le llama karma, por ejemplo. Y te dicen, si es para vos, entonces va a llegar a vos. Le dan una connotación mística, pero la realidad es que de alguna manera es cierto. Si vos estás trabajando y haciendo, no sé, el mejor cuchillo, y a la larga vas a tener éxito. Y tenés que seguir en ese esfuerzo, ¿no? La suerte me encontró trabajando, o algo así. Hay una frase que no es exacta, pero dice, la suerte me encontró trabajando, es decir, por mi meta. Claro. Te encuentra cuando estás trabajando por tu meta. Y la otra cuestión que también es muy común, de la cual yo estoy en contra, y creo que alguna vez leí a Ayn Rand hablando en contra, es de lo que se suele llamar la autoayuda. Que la autoayuda o algunos conceptos que son como resúmenes totalmente fuera de contexto, que te dicen, no dejes de luchar por tus deseos, o sea, y que ese tipo de cosas son al revés, son peligrosas, ¿no? Porque el hecho de que vos insistas en algo a veces puede ser suicida. Si vos tenés que tener un análisis de que si realmente es algo que es alcanzable por vos. Porque tener una contradicción, es decir, buscar un imposible, puede ser mortal, puede ser realmente muy grave, que es un poco lo que le pasa a Argentina, ¿no? La Argentina, o a todo país socialista o colectivizado, dice, vamos a tener trabajo para todos y nuestro plan es que el Estado produzca para todos y vamos a tener educación gratis y vamos a tener salud gratis y vamos a tener planes gratis. O sea, estamos empecinados en eso de tal manera que primero que no entendemos alternativa, pensamos que solamente hay que agachar la cabeza y luchar por eso, cuando eso es un imposible, es una irrealidad, y finalmente termina en lo que es hoy Argentina. Argentina y muchos países del mundo, ¿no? Que cada vez están peor. ¿Y eso por qué? Porque se persigue algo fuera de contexto, porque se persigue algo que está en contra de la naturaleza humana, en todo sentido. En definitiva, lo que hay es una gran irracionalidad y un gran desconocimiento de lo que es la naturaleza humana, de lo que es el valor, de cómo se crea la riqueza, etcétera, etcétera, ¿no? Perseguir una irracionalidad no te puede llegar a buen punto. Ana, Lilian, estás con la mano levantada, adelante. Sí, ¿qué tal? Excelente presentación y me queda claro pues todo, ¿verdad? Tenía un comentario y una pregunta. Un comentario sería en referencia al tema, que pienso que si entendemos exactamente que conflicto de intereses no existe, sino más bien porque no sacrificamos a uno a expensas de que yo gané, digamos, en una competencia, sino más bien es cuestión de competencias y aptitudes, ¿verdad? Y que por eso, pues entonces alguien está arriba y a mí, pues me hace falta. Si lo entendiéramos así todos, ¿verdad? Porque hoy en día, incluso a nivel de las escuelas, los colegios, eventos deportivos, se está manejando ya esa idea de no hay competencia, todos somos iguales, no hay un ganador, no hay un perdedor, ¿verdad? Aunque en efecto sí hubo alguien que haya ganado, pero dice, no, no te preocupes, todos somos ganadores, porque piensan justamente lo contrario, ¿verdad? Que sí hay conflicto de intereses. Entonces, buscando algo, se logra justamente pues todo lo contrario, ¿verdad? Eventos deportivos en donde se dice, no hay ganador al final porque todos somos ganadores. Dice uno, ¿cómo va a ser eso, verdad? Es irracional, vendría siendo la palabra. Pues ese sería el comentario a lo que lamentablemente se maneja hoy pues en el mundo, ¿verdad? Vendría siendo la palabra. Perdón. Pues ese sería el comentario a lo que lamentablemente se maneja hoy. Bueno, y la pregunta sería en relación a la última frase con la que cierras la presentación y que justamente fue lo que me dejó meditando del capítulo, donde dice, en una sociedad carente de libertad no existe para nadie la posibilidad de perseguir interés alguno. Nada es posible en ella, excepto una gradual y general destrucción.
Eso lo entiendo bien. Lo único con lo que yo tengo un poco de conflicto, y ahí vendría la pregunta, es para la gente, digamos, que vive en este tipo de regímenes o pensando en la Rusia soviética, por ejemplo, que en efecto tienen la bota sobre el cuello y no pueden perseguir sus valores, sus intereses y esto. Si el resultado final, leyendo esta frase, es la destrucción, entonces siento que es como decirle, condenarlos a la muerte a todos y matarles ese espíritu dentro que podrán tener de dar la batalla final y perderla hasta que esté perdida, ¿verdad? No antes, no dejar antes esa batalla y darse por vencidos, ¿verdad? Entonces esa sería la pregunta ahí, ¿cómo lograr, logran perseguir o tener una vida sin decir hasta aquí llegué? Porque vemos ejemplos que hay gente que en la búsqueda de lograr tener una vida, logran escapar, buscar mecanismos, ¿verdad? Y saben que igual, pues el resultado final si los agarran es la muerte, pero si entienden que quedándose de igual manera lo es, pues mi vida depende de lo otro, ¿verdad? Esa sería por ahí la pregunta. A ver, me vienen dos reflexiones. Una es que lo importante es conocer esta frase, entenderla. Es decir, que una persona que está en esa situación, entendiendo esta frase, sabe que tiene que luchar por la libertad. Es decir, que lo que le pasa, de alguna manera, al tenerlo claro, no sé, un cubano que se quiere ir de Cuba, puede ser muy distinto de alguien que dice, no, la vida es así, en todos los países hay algún tirano y yo no tengo nada que hacer, y esto quizás está bien. Creo que el que entiende la frase ya es un paso importante porque va a luchar contra algo que es lo que realmente le está impidiendo vivir como un ser humano. Y la otra cuestión es que también para reflexionar, una persona no deja de ser racional por el hecho de estar en esa situación, es decir, puede seguir siendo racional. Ser o no racional, digamos, no depende del contexto ni de los demás, ni de las esposas, ni de la cárcel. Lamentablemente, si uno es racional y está preso, bueno, estarás muy limitado, pero por lo menos en su concepción, en su filosofía, eso no se lo van a poder arrebatar, ¿no? Pero ahí con lo que tú dices, entiendo perfectamente, y mientras más racional eres, es más difícil anímicamente para ti, sí. Es lo que calculo, porque ante ver la imposibilidad y que tú sabes exactamente cómo funcionas tú, cómo funciona todo, cómo estás vinculado a la realidad, y leer esta frase dice uno, wow, es decir que estoy muerto, pues, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería ahí el aliento de vida? Y bueno, habría que preguntarle a Mandela, por ejemplo, que pasó 40 años preso, ¿no? Por un ideal que no dejó de tenerlo, y bueno, buscar en uno mismo. Obviamente es muy difícil. Yo siempre digo, si a mí me metieran preso y me dejaran traer un solo libro, elegiría La Rebelión de Atlas, me la leería de arriba para abajo y tengo para unos cuantos años. Yo creo que por ahí, para agregar una cosa aquí, cuando decís ser racional es peor en situaciones así. Digamos, hay algo que es cierto, que tus pensamientos y la elección de ser racional o no, ni siquiera un sistema totalitario te lo quita, ¿no? Vos sos dueño de tu propia mente y de tus razonamientos y de tus sueños, etc. Lo que sí te limita es la acción, porque más allá que digas, bueno, yo quiero lograr esto o quiero actuar libremente haciendo eso, ahí es donde te ponen la pistola y te dicen, no, vos vas a actuar como el tirano de turno te dice que vas a actuar. Entonces, en ese sentido, también, cuanto más ambicioso seas y demás, en un régimen de este estilo, sí, vas a sentir tus alas cada vez más cortadas. Ahora, también te da la opción de dos cosas. Primero, pensar si existe chances de cambiar el sistema, cómo se puede cambiar. Es decir, una persona irracional va a seguir viviendo en un sistema así sin preguntarse demasiado. Yo creo que lo bueno de continuar siendo racional es encontrar en la beta si existe realmente como para poder cambiar el sistema. Y mismo si tenés la posibilidad de escapar, ¿cuántos cubanos se han escapado? ¿Cuántos
gente en la Rusia comunista se ha escapado, en la Alemania nazi se ha escapado, no necesariamente fácil, y como dijiste bien vos, saben que están corriendo riesgo de su vida, pero su vida ya está arriesgada completamente en los sistemas que viven. Entonces te da de alguna manera esa opción de decir, bueno, si logro escaparme, si puedo escaparme, voy a intentar hacerlo. No es fácil y obviamente siempre hay un riesgo mayor, ¿no? Pero bueno, a ver si tenemos más preguntas. Brian acá pregunta, tengo una duda sobre la forma en la que se presenta el amor. Dice Ranke, cuando dos hombres se enamoran de una misma mujer, ¿por qué siempre ponen los hombres enamorándose de una mujer? Vamos a poner al revés, cuando tres mujeres se enamoran de un hombre, o ya hoy podemos ser de todo el mismo sexo, no hay ningún problema, pero vamos a seguir con este ejemplo. Y ella escoge a uno, el perdedor nunca podría haber obtenido lo que el ganador sí. ¿Cómo se puede asegurar esto si la mujer podría haber salido con el otro hombre si no existiera ese ganador? ¿Diego? Pero existe. Ahí está el tema de la realidad. Ajá. Existe, y obviamente en ese sentido, ojo, siempre y cuando la mujer en este caso sea también racional, ¿no? Porque tanto para un empleo como para este tipo de conflictos entre comillas, el que decide puede tomar una decisión irracional, que ese sería el otro aspecto que lo podemos charlar en un rato. Pero si la decisión es la correcta, de alguna manera, como dice Ayn Rand, el perdedor, entre comillas, nunca tuvo chance, nunca, o sea, no era de alguna manera la persona indicada. Por supuesto que si esa otra persona que ganó, entre comillas, no hubiera existido o no hubiera estado en el entorno, él quizás se hubiera sentido favorecido, pero seguramente la relación quizás sería una relación de menor conveniencia que la otra, ¿no? En el sentido de quizás de compatibilidad o de lo que fuera que hizo que esa persona eligiera por uno de los dos. No sé, para los que leyeron la rebelión de Atlas, no hagas mucho spoiler por las dudas. No puedo hacer mucho spoiler, pero ahí van a ver que existen situaciones de ese estilo. Muchas, casi te diría que hasta un punto que uno dice, bueno, pero no, y en el manantial, más todavía, en el manantial. Uh-huh. Las personas con distinto grado de objetivismo, vieron que en las dos novelas tenés distinto grado de objetivismo en las 4 o 5 protagonistas, también hay conflictos, plantea el conflicto del amor o de las relaciones, pero con una visión totalmente distinta. Yo creo que también hay una confusión aquí de pensar que por el hecho, por ejemplo, en este caso particular, el hecho de no haber sido elegido significa que como yo soy racional, eso no me va a generar una tristeza o un sentimiento negativo o lo que fuera. Uno no niega que el hecho en este caso de no haber sido elegido a uno le pueda generar un sentimiento negativo. Eso es parte de la consecuencia, es parte de la vida también. Es decir, no necesariamente el hecho de decir uno es racional y comprende que no debería haber conflictos de intereses entre hombres racionales, no significa que a uno no lo acompañe un sentimiento de pesar o de pena o de lo que fuera, ¿no? Que esas son dos cosas diferentes. Pero quizás sí. ¿Qué es lo que uno hace con eso? Eso sí puede cambiar, ¿no? Pongamos el ejemplo del trabajo, que puede ser lo mismo que del amor o de lo que sea. El ejemplo del trabajo, si vos competís con alguien, a ver quién es el jefe, y quién va a ser el empleado del otro, y le dan el ascenso a tu compañero, un ser racional dice, qué bueno que voy a estar, a tener este jefe que sabe más que yo. Es decir, no debería, digamos, quizás se puede apenar por no tener ese cargo, pero por otro lado le parece racionalmente lo mejor. De hecho, en las novelas de Ayn Rand también muestran eso, ¿no? Qué bueno que voy a poder trabajar con vos, que sos una persona tan experimentada en esto. Y se hubieran equivocado si me hubieran puesto a mí de jefe, se hubieran equivocado. Y por otro lado, ¿qué tengo que hacer yo una vez que de alguna manera perdí? Tengo que cultivar mejor mis valores. Es decir, en lugar de caer en un pozo de depresión, debería pensar qué puedo hacer yo
para seguir creciendo en esto que es lo que me interesa. En el caso de la mujer, quizás mejorar sus atributos de seducción, no sé, o algo, ir al dependiendo que el tipo de hombre que está tratando de conquistar. Aprovechando que no tenemos preguntas por ahora, nos quedan 5 minutos, así que si tienen alguna pregunta o algún comentario, aprovechen para levantar la mano. Pero me gustaría ir como hacia el final del capítulo. Digo, si me permitís leer, porque ella empieza el capítulo hablando de el conflicto de intereses, si hay un conflicto de intereses entre dos hombres que quieren el mismo trabajo. Y después de hacer su análisis de todos estos 4 puntos que fuimos mencionando, cierra el capítulo diciendo, bueno, volvamos a este ejemplo y ahora analicemos los respecto justamente a la realidad, el contexto, la responsabilidad y el esfuerzo. Y si no hay preguntas, quiero aprovechar, a ver, ¿no hay por ahora? No, entonces voy a aprovechar un poco para leer lo que ella dice. Porque dice, bueno, ahora volvamos a la pregunta formulada originalmente sobre los dos hombres intentando conseguir el mismo empleo y observemos de qué forma esa pregunta ignora o se opone a esas 4 consideraciones. En cuanto a la realidad, el mero hecho de que 2 hombres deseen el mismo empleo no constituye prueba de que cualquiera de ellos tenga derecho a ese empleo o se lo merezca, ni de que sus intereses se vean perjudicados si no lo consigue. Hablando de intereses objetivos, ¿es realmente esto el interés objetivo y bueno para mí? Con respecto al contexto, ambos hombres deben saber que si desean un empleo, su objetivo lo hace posible solo la existencia de una empresa capaz de proporcionar empleos, que esa empresa requiere que haya disponibilidad de más de un aspirante para cualquier puesto y que si hubiera solo un aspirante, él no conseguiría el trabajo porque la empresa tendrá que cerrar sus puertas, y que el que haya 2 personas compitiendo por ese empleo es del interés de ambos, aunque uno de ellos pierda en esa situación concreta. En cuanto a la responsabilidad, ningún hombre tiene el derecho moral a declarar que él no quiere considerar todas estas cosas, que lo único que quiere es un trabajo. Él no tiene derecho a ningún deseo ni a ningún interés sin saber qué se requiere para hacer posible satisfacer ese deseo. Y en cuanto al esfuerzo, quien quiera de ellos que consiga el trabajo se lo ha ganado, asumiendo que la elección del empleador es racional, si no por ahí no se lo ha ganado, sino simplemente ha sido el capricho del empleador. Ese beneficio se debe a su propio mérito y no al sacrificio del otro hombre, que nunca tuvo ningún privilegio ni ningún derecho a ese puesto. El dejar de darle a un hombre lo que nunca le perteneció difícilmente pueda describirse como sacrificar sus intereses. Y ahí yo creo que de alguna manera responde a la pregunta si hay realmente conflicto de intereses entre hombres racionales. Así que yo creo que ahí, si hay alguna duda, lo explica perfectamente. Inclusive en el punto 1, me gusta examinar la posibilidad de que quizás, en el caso de la realidad, quizás ninguno de los dos es apto para ese trabajo. O sea, digamos, la realidad, independientemente de los deseos de cada uno, es que en ese trabajo hace falta alguien con determinadas capacidades. Lo ideal para la empresa es que entre el más capacitado, pero para las 2 personas también eso es lo ideal. Por supuesto que si a uno no le toca, uno preferiría tener ese trabajo, pero también existe la posibilidad de que ninguno de los dos, es decir, no es una cuestión ajena a la verdadera capacidad que cada uno de ellos tiene. Nos queda acá una mano levantada. Walter, no sé si tu nombre es Walter o tu apellido, pero adelante. Hola, ¿cómo va? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Mi pregunta es sobre el conflicto de intereses cuando necesitamos tomar decisiones al elegir nuestros líderes. ¿Puede aplicarse esto ahí? ¿Te referís a los políticos de turno? Si elegir a los líderes que tenemos, políticos de turno en cualquier país del mundo. Tenemos conflictos de intereses. Todos los seres humanos tenemos la necesidad de tener líderes estatales y entramos en conflicto de intereses cuando necesitamos elegirlos. Ahora, ¿cómo se aplica la racionalidad aquí? ¿Cómo se aplica esto de la virtud del egoísmo sobre la toma de decisión sobre la elección de un líder, por ejemplo? En el caso de la Argentina creo que tenemos conflicto de desintereses.
porque no nos interesa ninguno. Mary, ¿estoy? Hola Eduardo, hola, sí, adelante, comentá lo que quieras. No, Vos sos siempre bienvenido. Hola Diego, encantado de saludarlos. Perdón por Hola, haber entrado ¿cómo estás? tarde. Hola Albita, veo muchas caras conocidas y amigos. A mí me parece que el conflicto de intereses en temas políticos y en la elección de gobernantes, lo primero que una persona racional debería tener en claro es para qué sirve el gobierno. Es decir, tenemos que meternos en la cabeza si sirve para algo, específicamente para qué. Después de eso, ¿quiénes serían las personas más aptas para cumplir esas funciones administrativas en materia de justicia o en materia eventualmente de Fuerzas Armadas o en materia de seguridad? Obviamente tienen que tener la característica de ser honestos y tienen que reunir cualidades de liderazgo también para domar a sindicalistas y empresarios y toda la mafia corporativa que impera en la Argentina. Entonces, en base a esos parámetros, uno, si el político tiene principios claros, si sabe para qué es el gobierno, eventualmente la importancia de reducir el gasto público, abrir el comercio, dejar relaciones laborales contractuales y en la mayor parte de los temas respetar la libertad y el individualismo. Entonces, un primer elemento de juicio a la hora de elegir un gobernante es: ¿el tipo entiende? ¿Leyó algo? ¿Sabe un poco de economía? ¿Sabe un poco de temas jurídicos? ¿Sabe un poco de filosofía? La escuchó a María, lo escuchó a Diego López Colombo, entiende, leyó Alberdi. Entonces, en base a ahí tenés una primera selección y ahí ya limpiaste a todos, no quedó ninguno. Si quedó alguno en el listado, empezás a mirarlos y decís, bueno, en base a realmente este tipo querrá convertirse en un dictador, será un futuro Mussolini o será un tipo respetuoso, un tipo que sabrá además, sabrá administrar, sabrá reducir este estado elefantiásico y opresor para convertirlo en un estado pequeño y eficiente. Y ahí le tenés que mirar un poco las cualidades de carácter. En la Argentina, las elecciones deben reducir eventualmente a un Milei, a un experto, a un López Murphy, si querés, hasta una Patricia Bullrich, no tenés mucho más. Entonces, analizar esos cuatro personajes en base a un poco este tipo de características, ¿no? Obviamente no lo vas a botar del caño, ni porque ahí obviamente no entendiste nada. Yo creo que parte también del conflicto a veces ocurre, no sé, Walter, si también te referís a esto, que cuando decís, bueno, yo sé que un candidato no tiene posibilidades de ganar, que pasa siempre, es decir, ¿lo voto de todas maneras siendo como íntegro con mis principios o voto dentro de la dupla que puede ganar al mal menor? Entonces, ¿cómo debería uno conducirse en situaciones así? Sí. Sí, de cualquier manera yo creo que una cosa son conflictos de intereses y otra cosa es tener dudas al decidir, digamos. Que uno decide sobre muchas cosas y hay cosas que son discutibles, ¿no? Como esa, por ejemplo, hoy, para ir al tema político, a Milei lo quieren convencer de ir dentro de Juntos por el Cambio, o los liberales toda la vida han tenido ese problema. Me sumo a una fuerza grande y tengo la posibilidad de cambiarla desde adentro, o armo una fuerza nueva por fuera y corro riesgo de no entrar en el balotaje. Esos son de alguna manera cuestiones donde uno tiene que analizar. No son conflictos de intereses, yo creo que son decisiones quizás conflictivas o decisiones difíciles. Y mirar en el largo plazo, volvemos al tema, no elegir por ahí por el capricho del momento, sino mirar las consecuencias que pueden tener en el largo plazo. Bueno, ya nos hemos pasado 4 minutos. Diego, ¿querés cerrar con algo en particular? Y ya nos vamos. Un poco, yo te decía hoy que si yo tuviera que resumir en un solo concepto por qué no existen conflictos de intereses entre personas racionales, es porque todo lo que es racional significa que está adherido, asociado y es compatible con la realidad.
y la realidad no admite contradicciones, es decir, no admite conflictos. La realidad actúa de una sola manera, y creo que eso es un poco el origen y el final de todo este análisis. No existen los conflictos de intereses porque estamos todos arraigados en la realidad, y la realidad no permitiría contradicciones. Y yo creo que una persona racional lo que hace justamente es evitar contradicciones, evitar ir en busca de metas imposibles, inalcanzables o contradictorias, etcétera, etcétera. Perfecto, Diego, muy buen resumen del capítulo. Ahí les vuelvo a compartir en el chat para aquellos que todavía no tienen el libro y continuar con este workshop que nos lleva hasta diciembre, que puedan bajar el libro digital y solicitar el libro digital en ese link que les acabo de dar. Lo mismo, si van a participar en el concurso de ensayos del manantial, pueden también pedir el manantial ahí si es que no lo tienen. Y nos queda entonces, nos vamos a encontrar dentro de 2 martes, es decir, que sería el martes, que Albi, ayúdame, el 28 de junio, vamos a seguir con el próximo capítulo, que es No somos todos egoístas, que es un capítulo para mí sumamente interesante y picante, porque venimos un poco también de todos aquellos también que hemos seguido la escuela austríaca, de que siempre actuamos para beneficio, y en RAN para beneficio propio, y en RAN un poco cuestiona esa idea, decimos, no necesariamente todas las acciones llevan digamos, indican que somos egoístas y nos llevan a un beneficio propio. Así que vamos a analizar esa cuestión dentro de 2 martes. Gracias por acompañarnos, Diego, muchísimas gracias por tu presentación. Gracias a todos por acompañarnos hoy, y nos vemos dentro de 2 martes entonces. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chau.